El Teatro de la Abadía tiene voluntad de cruzarse y de ser espacio de cruce. Y en pocas ocasiones esto ha ocurrido, se ha realizado este deseo de cruzarse y de ser espacio de cruce como en estas tardes en que tenemos el honor de acoger a mi juicio, importante espectáculo, ¿no? Para empezar, se produce un cruce entre nuestro pequeño teatro y el gran Teatro Real. De algún modo, el Teatro de la Abadía se ensancha y se ahonda para dar cabida al Teatro Real. Pero además, esta sala se convierte en espacio de cruce de creadores muy importantes. Por un lado están las gentes de agrupación Señor Serrano, una de las compañías de los colectivos de referencia en el teatro europeo. Y tenemos aquí a Alex, a Carlota y a Marcel. Y es un honor tenerlos aquí. Y es un honor recibir por primera vez a Javier Ulises Illán y al ensemble grupo instrumental, ¿cómo os llamáis también? Nereidas, lo que tú quieras. Sé que está ensamble instrumental. Claro, hace poco en la academia precisamente propusimos la palabra ensamble, ¿no? Y lo hicimos no sin dudas, ¿no? Si necesitábamos introducir o no esa palabra. En todo caso ya Nereidas es como Javier Ulises Illán, es sí. Vale, gracias por advertírmelo. Sí, Nereidas ya ocupan una página importante en el Teatro de la Abadía. Y hay un tercer creador que se encuentra con ellos, que es el autor de este monje benedictino del siglo XVII que se cruza con estos creadores del siglo XXI. Y ocurre que se da ese tercer cruce, ese cruce entre tiempos, entre el siglo XVII y el siglo XXI, y tiene lugar de forma mágica y milagrosa en esta antigua iglesia, en esta que hoy sala San Juan de la Cruz, en que se produce un encuentro de todo eso, ¿no? Para entenderlo un poco mejor, para comprender el origen y el modo en que se ha desarrollado esta experiencia, tenemos a un creador también importante y querido en esta casa, Pablo Rosal, que además conoce muy bien a agrupación Señor Serrano. Y a partir de ahora será él el que conduzca la conversación. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, es un placer para mí, es casi un gesto psicomágico moderar este encuentro, por lo que significan para mí él y varias personas alrededor de Alex y de la agrupación Señor Serrano, porque por todo lo que en mi vida me han apoyado, me han ayudado y me han conducido a poder dedicarme más o menos al teatro. Gran parte de ello se lo debo a él y a Pau y a Bárbara y a tantos otros. O sea que es muy emocionante, es muy emocionante para mí. Y aparte de eso, es muy fácil para mí hacer este coloquio porque celebro este espectáculo, porque me parece que como sociedad tenemos que celebrar este espectáculo. Primero por la calidad del espectáculo, porque se atreve a muchas cosas y por el diálogo y por el debate que ofrece y por las nuevas posibilidades que nos brinda. Yo conozco mucho a la agrupación Señor Serrano porque he trabajado con ellos, he sido un performer, oficiante, actuante, como se le pueda llamar a lo que ellos están buscando. Desde hace más de 10 años, de una carrera muy sólida y que les ha llevado por toda Europa. Yo he participado en un espectáculo que ha estado de gira durante 2 años con ellos, hace 4 o 5 años. Conozco sus maneras de trabajar, les puedo asegurar que trabajan muy seriamente, que creen mucho en esto que están haciendo,
que es muy bonito su manera de trabajar y su manera de crear familia. Espero que Javier también lo haya vivido esto un poco de... Y también trabajamos muy en serio. Y trabaja, ahora nos meteremos con eso. Espero que lo hayan podido vivir esto, que es un trabajo de... si acaso en algún momento en el turno de preguntas, que sobre todo yo creo que es lo más interesante que puede suceder esta noche, Alex y los intérpretes les pueden explicar un poco su manera de trabajar, que es muy interesante para saber cómo se llega a esto, porque no es cuestión de un mes y medio como se ensayan hoy en día las obras, esto es un trabajo de 2 años para llegar a esto. Bueno, sin más dilación y antes que nada, mientras voy sembrando y seminando esta moderación, creo que es muy importante que tanto Alex como Javier expliquen la génesis de este proyecto y cómo se ha llegado hasta aquí. Vale. Primero de todo, gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias Pablo por esta generosidad. Es muy bonito. Muchas gracias, de verdad. Disculparme también porque volvemos a ser casi todo hombres aquí en la escena y más cuando este proyecto, al menos por Agrupación Señor Serrano, éramos una mayoría de mujeres. Pero hoy, por circunstancias X, pues solo podemos contar con Carlota. Gracias. Este proyecto nace como un encargo, es decir, el Teatro Real y la Abadía nos encargan de montar un espectáculo a partir de una pieza musical y buscando, concretando, vamos a llegar a esta misa o a estas 2 misas. Fue un recorrido musical muy largo, de muchos meses, asesorado por Jordi Tort, que es un experto musicólogo, en el cual no sabíamos qué queríamos encontrar, pero sabíamos claramente que lo que no nos gustaba, ¿no? Es decir, fue como un trabajo de descartación. Rápidamente habían temas presupuestarios, por el cual tenía que ser una producción pues, más comedida, y por tanto no podía ser, ya os podéis imaginar, una gran ópera, pero las óperas de tamaño medio, las piezas de tamaño medio que nos llegaban, cogíamos el libreto y decíamos, no. Y era un no por varios motivos, ¿no? Y ahora entenderéis el porqué. Era no porque, como sabéis, en el género operístico, zarzuela y demás, hay un rol de personajes muy marcado, ¿verdad? Hay el soldado, la sirvienta, o el enamorado, o el pretendiente, o los guerreros. Y es algo tan estereotipado y con unos textos a veces tan cerrados que a nosotros nos constreñían mucho, nos lo acotaban demasiado. A la vez, al ir a parar a una pieza que debería ser finalmente en castellano, en español, pues aún nos lo acotaba más, ¿no? Yo tengo la imagen esa de escuchar la ópera de pequeño y bueno, y como estaba en alemán, ¿no? Pues no entendía nada y todo me parecía como sublime. Pues al oír ciertas cosas pues en mi lengua, aún me costaba más. Pero buscando, fuimos a parar a esto. Fuimos a parar a unas misas barrocas del primer barroco, ¿verdad, Javier? Donde nos ofrecían todo de ventajas. Primera, que era en latín, ¿no? Y en latín, pues, se entiende lo que se entiende. Segunda, no hay personajes. No hay. Es decir, es un coro que hace un acompañamiento, Javier nos lo puede explicar mejor, tercero, a una liturgia. Quiero decir, las misas, ya lo sabéis, pues son las que son. Hay una escenificación de carácter religioso, acompañada o secundada por toda una parte musical, y por tanto nosotros lo que teníamos que hacer era simplemente suplantar, ¿no? Suplantar toda esta liturgia, por así decirlo, y poner en escena nuestra liturgia escénica. Y además había algo, por quinto punto creo que es, no, por cuarto punto, y era que en el fondo la misa, esta música y estos textos, si consigues quitarle todo el tamiz religioso, hay algo que
que pica para arriba, ¿no? Es decir, que trabaja en el fondo con un mundo de alegoría, ¿no? Con un mundo que te sube, con un mundo que habla de allá y no tanto de estas cosas pequeñas que a nosotros no nos acababan de encajar. Eso fue el origen, el porqué de este proyecto. Y a ti, Javier, ¿cómo te llegó el proyecto? ¿Cómo lo recibisteis desde un ensemble, desde un conjunto musical que os dedicáis a la musicología, a recoger textos, a estudiar y a divulgar sobre todo? ¿Cómo recogisteis esta propuesta? ¿Cómo la recibisteis? Es una buena invitación, ya que tenéis una dedicación divulgativa de la música barroca, renacentista, etc. ¿Era una buena oportunidad? Bueno, lo primero de todo, buenas noches a todos. He hablado de la música y ahora me toca a mí hablar en palabras. Quería también agradecer a los compañeros de trabajo por esta sesión de hoy, que ha sido, como todas, única. Juan Mayorga, también gracias por abrir tu casa a la nueva creación. Quería también agradecer a las instituciones, está Pepe Monpeán, Comunidad de Madrid. Muchas gracias también por acoger la creación y el encuentro. Hablaba Juan Mayorga de los cruces. Un cruce es siempre un momento para reflexionar sobre el camino que has hecho y poder elegir también cuál tomar, qué vía tomar. Y bueno, vaya por delante el agradecimiento a todos, a todas estas instituciones tan ágiles y pequeñas y adorables como el Teatro de la Abadía, tan gigantescas y sonoras como el Teatro Real, que también ha puesto todos sus medios también para hacer posible que hoy estemos hablando de arte, de creación y de ejes entre la espiritualidad y la tecnología, entre la música y la escena, entre el pasado y el futuro. ¿Cómo lo hemos recibido? Pues, a ver, yo sé que hubo gente que preguntó quién podría ser el grupo, la persona adecuada para decir sí a esta locura, porque esto era como moverse al principio del proyecto en una habitación en sombra y podías darte en el dedo meñique del pie con cualquier mueble porque no sabíamos hacia dónde iba este proyecto. De hecho, me consta que en los músicos de Nereidas, hasta que no vieron de qué iba, no sabían si invitar a sus familiares a la función, por ejemplo. Yo creo que ahí hizo bastante bien que en mi currículum pone que trabajo con la Fura dels Baus. Yo creo que eso es un hito en mi vida y es siempre también un camino abierto a la creación, un camino abierto a un salto de fe escénico también, porque te tienes que poner en manos de alguien del que tienes que cuidar que cuide la música, eso me parece importante, y ahí creo que ha sido fantástica la experiencia con Agrupación Señor Serrano, con el coro del Teatro Real y con los músicos de Nereidas, donde ha habido además un equipo creativo pues, de luces, de sonido, de creación de ambientes, etcétera, y que se ha pergeñado entre todos este rito tecnológico que habéis presenciado hoy, que por cierto tengo que aclarar que habéis asistido a un renacimiento de esta extinción, porque hoy ha sido la primera vez que se ha interpretado entero de arriba abajo sin mascarilla por parte de los cantantes. Esto ha sido hoy increíble para nosotros. Hoy he visto la cara por primera vez a muchos músicos que no había visto su cara. Y también en el sonido más directo, más humano, creo que habéis podido también sentir ese baño, esa fuente policoral de música que os baña por izquierda, derecha y centro. Y bueno, pues ¿cómo fue? Por ir directo a tu pregunta, pues fue como siempre pues un reto. Hemos tenido muchos encuentros, hemos hablado en pandemia, hemos creado y nos hemos ilusionado juntos, teniendo el equipo de Stage fe en lo que estábamos haciendo nosotros, que no era otra cosa que intentar ir a Montserrat a por la fuente primaria, intentar localizar una fuente para poder abordar estas misas. Afortunadamente en un anticuario dimos con una edición de antes de la Guerra Civil, una edición de 1931, de la que partimos para luego crear la música para este espectáculo. Y eso sí tengo que aclararlo, es una adaptación que hemos hecho entre Manuel Minguillón y yo para el espectáculo. Si lo tuviéramos que grabar con Nereidas, pues muy probablemente no lo habríamos hecho igual. Y si hubiéramos tenido que emplear cantantes que no sea el coro del Teatro Real
y que los hubiéramos elegido nosotros, muy probablemente también hubiéramos hecho cosas diferentes. Entonces, creo que ellos respetaron la música y nosotros nos supimos adaptar también a un concepto de espectáculo donde el espacio, este espacio en concreto, era otro de los personajes principales de la obra. Bravo. En breve abriré un turno de preguntas, evidentemente, para que sigáis. Solo me gustaría abrir dos cuestiones aquí y allá para acabar de acotar el espacio para que precisamente se abra estas preguntas. La primera la lanzo a Agrupación Señor Serrano. Conociendo vuestra trayectoria, que ya lleváis muchos espectáculos en los que... resumiré brevemente para quitarle trabajo a Alex. Agrupación Señor Serrano bebe de muchas fuentes, bebe sobre todo de muchas fuentes del siglo XX a nivel teatral, bebe de lo que es el teatro político y desde allí las múltiples ramificaciones, es decir, el teatro documento, el teatro social, el teatro de análisis y todas estas ramificaciones del teatro, es decir, del teatro de tesis. Todas estas ramificaciones lo que hacen la Agrupación Señor Serrano es encontrar como una forma que les permite dialogar con la sociedad. La compañía Agrupación Señor Serrano convoca a la comunidad para decir, este es un tema transversal a todos nosotros, a todas nosotras, que hoy en día es actual y nos expone una visión, nos expone todas las capas que atraviesan un tema que hoy en día es relevante para todos. ¿Esto cómo lo hacen? Más o menos hay una estructura en sus espectáculos que siempre tiene que ver con coger un tema actual, transversal, global, que todos conocemos, luego transitar por una especie de mito, por una especie de relato, que todos también, que es transversal a la cultura occidental, y a partir de ahí establecer conexiones. Son dos líneas que siempre van paralelas y se establecen conexiones. Por toda la trayectoria que han ido haciendo esta compañía, empezando con pequeños muñequitos, ositos de goma, y filmándolos en directo y nunca escondiendo nada, siempre mostrando el proceso, el público decide dónde quiere mirar y dónde elabora su discurso, si mirando la realización de la ficción o la ficción ya elaborada en la pantalla. Ha habido toda una trayectoria y yo que conozco más o menos bien esta trayectoria, creo que este espectáculo es una depuración y aquí entra también Carlota, que no solo es intérprete, sino que ha formado parte de la reflexión sobre el espectáculo. Os pregunto, ¿qué hay de todo eso? ¿Qué hay de toda esa trayectoria? ¿Qué es esta depuración? ¿Qué paso yo que creo en el crecimiento personal, en la evolución del ser, como del ser espiritual, del ser? ¿Qué paso habéis dado en este espectáculo? Comienzo yo hoy. El primero de todo es jugar, ¿no? Y pasarlo bien, que es como una de las cosas más difíciles que nos sucede, ¿no? Es decir, venga, vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Vamos a escoger dónde vamos de fin de semana, o vamos a escoger a qué restaurante vamos, o... No es fácil pasarlo bien, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos cosas muy acotadas. Como compañía también sucede esto, vamos a pasárnoslo bien. Y pasarlo bien normalmente sucede cuando dejas de ir a ese mismo restaurante o dejas de ir a ese sitio de fin de semana o esas vacaciones o jugar con tus hijos de la misma manera. Y por tanto dejas de hacer lo que ya sabes como compañía y te enfrentas a cosas totalmente desconocidas, ¿no? Te arriesgas a fallar un poquito, ¿no? Pones un poco un nuevo modelo de creación delante, sabiendo que tienes todo de herramientas detrás que te van a ayudar a resolverlo. Esta fue una de las claves para aceptar y para afrontar y para crear el proyecto. Vamos a probar cosas diferentes, cosas que no hemos hecho nunca, con nuestro lenguaje. Y la otra era,
en nuestros espectáculos, como muy bien decía Pablo, jugamos con múltiples tramas, ¿no? Algunas en formato mítico, algunas en formato metafórico, en las cuales vamos como enlazando continuamente, ¿no? Y tú te das cuenta que al principio del espectáculo parece todo un puzzle desordenado, pero poco a poco vas ordenando las piezas hasta que todo encaja. Y todo encaja no dando una respuesta, igual como decía Pablo, sino dando preguntas, es decir, aportando preguntas al espectador, aportando interrogantes. En este caso, lo que nos sucedió es, decidimos sí, trabajar con una idea de múltiple capa y de múltiple trama y demás, pero muy rápidamente nos dimos cuenta que todo eso que sabíamos de construcción de una trama, fusiones de tramas, fusiones de información, dónde coges una información, dónde la dejas ir, dónde la rescatas, aquí no nos servía de nada. Quiero decir, o al menos no nos apetecía que nos sirviera. No queríamos empezar a proyectar textos y textos o hacer diálogos en escena. Queríamos jugar con la imagen y cada vez que probábamos algo nos dábamos cuenta que la imagen que más nos funcionaba era la que tenía un carácter más plástico, pero a la vez más simbólico. Y por tanto empezamos a decir, oye, ¿y si lo que hacemos es simplemente jugar con símbolos? Y por tanto hacer como toda una exposición de símbolos, ¿no? Como todas unas palomitas que tiras aquí y luego ir moviéndolas y luego ir jugando con ellas. ¿No, Carlota? Stevie Wonder, sí, sí. No puedo añadir nada más porque lo que quería decir es eso, que es una dramaturgia creada desde la imagen con múltiples significados y que no hay un relato, digamos, que el logos no se pueda atrapar y decir, vale, va de esto, sino que permite más la libre imaginación y que cada uno con su mochila, ¿no? Pueda coger y hacer conexiones entre una cosa y la otra. Y jugando, como siempre, con todo el acervo de imágenes iconográficas de la cultura occidental, ¿eh? Siempre al servicio de, ¿no? Usándolas a destajo. Sí, porque como vosotros ya tenéis información, ¿no? Como sabéis que es un cura, sabéis que es un teléfono, las palomitas, es decir, como ya tenemos toda esta información, y no os la hemos de enseñar porque aquí nadie ha venido a enseñar nada, simplemente vamos a alterarla, ¿no? Y vamos a modificarla y por tanto el juego del espectador es de ver los signos alterados y por tanto hacer el tránsito o el juego entre ellos. Y hay algo muy bonito, ¿verdad, Carlota? Que si alguien nos pregunta, Pablo, pregúntame, ¿de qué va el espectáculo? ¿De qué va el espectáculo? No tengo ni idea. No tenemos ni idea, no lo sabemos. O sea, yo sinceramente no lo sé. Y creo que es muy bonito. Evidentemente que sí que puedo dar un marco y puedo dar unas líneas conceptuales, unas tramas, pero es súper bonito. Por primera vez en mi vida decir, pues no sé de qué va. Yo no estoy de acuerdo porque estás tratando los temas más importantes de la humanidad y esos son los ejes que además están también reflejados en la música. O sea, hay un eje que es pasado a futuro, ¿no? Orellana, extinción, ¿no? Luego hay otro eje que es macro, la selva, micro, la tierra, el móvil, ¿no? Los circuitos. Y en la música pasa igual. Tenemos el salto al pasado, que es el canto llano, una voz sola, austera, sonando sola, que es un mantra para todos nosotros, lo tenemos metido en el ADN, ¿no? Ese canto llano, ¿no? De los salmistas a ambos lados que cantaban solos. Y luego tenemos el bosque. Las texturas de los tres coros son a base de voces, de 12 en concreto por 20 y tantas personas, es 12 hilos que van tejiendo un manto sobre el que se narra en lo que llamamos este Monteverdi catalán, que es Cererols, poniendo un pie en el medievo, está prácticamente adelantándose 100 y pico años adelante. Y eso, los temas que estamos tratando, como sabéis todos, uno, el COVID, la peste, que es el tema de la misa de difuntos por los que han muerto, en Cataluña en concreto, a mediados del 18, con la peste que entra por Alicante y sube. Y por otro lado,
la guerra. Que ahora, entonces, esos dos temas, la guerra, porque sabéis que la batalla es la celebración de una victoria de las tropas españolas en el Nápoles de Felipe IV, el rey planeta, con lo cual tenemos los dos ejes del siglo XXI, ahora mismo. ¿Por qué nos ha cambiado la vida? Pum, por la pandemia. Pum, por la guerra. Pum, extinción. Vamos, yo lo veo bastante claro, Alex. Qué exquisito, Javier, qué maravilla. Sí. Y sí, ahora iremos a Marcel. Pero antes de ir a Marcel, un momento, Javier, ya que tomando carrerilla, solo hablándonos un poquito, no sé si en concreto de Joan Sararols, o hablándonos, porque según he entendido, es uno de los grandes maestros de la polifonía, o sea que tenía un gran dominio de la polifonía. Si nos puedes hablar un poquito qué consigue él con la polifonía. A ver, bueno, lo primero, hoy se lo he escrito a Alex por una cuestión logística. Perdón. Esto de comer palomitas es malísimo para la garganta. Sí. Para una cuestión logística, hoy teníamos que hacer un ensayo coro y Nereidas aquí juntos para probar la acústica sin mascarilla. No os podéis imaginar los decibelios de diferencia que había. Y le he escrito a Alex unas frases que le he dicho: convivir para conocer, conocer para respetar. Nosotros teníamos que ensayar, ellos tenían que hacer su historia, y el mundo de la música tiene su disciplina, el mundo del teatro tiene las suyas, y teníamos que convivir en este escenario respetando el silencio que nosotros necesitamos como lienzo para pintar la música, y nosotros respetar su trabajo y enfocarnos para no distraernos con sus acciones. Bien. Entonces, este sitio, esta oportunidad ha sido un encuentro, como lo fue en vida de Cererols, porque un equipo catalán se ha unido con un equipo de Madrid y hemos hecho una creación conjunta. Cererols no era un monje encerrado en una abadía en Montserrat y ya, no. Él compone una de las misas allí y la otra misa aquí. Él, cuando viene aquí a Madrid, a la corte de Felipe IV, se empapa de nuevas corrientes, se junta, digamos, y se entera de todo lo que está ocurriendo aquí, porque Madrid era un centro de saber y un centro de divulgación, y cuando vuelve ya, sí, para quedarse otra vez en Montserrat, entonces empieza su época más gloriosa compositivamente. ¿Algún apunte de él así curioso? Bueno, pues él, como tantos músicos de ese momento, pues tocaba el órgano, tocaba el arpa, tocaba el violín, y me gustaría aclarar una cosa que, por si os ayuda en algo, la diferencia entre polifonía y policoralidad. No sé si esto sabéis un poco de qué va, pero yo creo que es interesante, porque hoy habéis visto aquí a lo que nosotros llamamos el coro 1 en la misa de difuntos, y allí había hombres y allí mujeres. Eso era el coro 2 dividido en hombres, es decir, voces graves, y mujeres, voces agudas, 2 coros. Después se meten y salen 3 coros. El coro 1 aquí, con 4 personas que cantan a 4 voces. El coro 2 allí, con 8 personas que cantan a 4 voces, y el coro 3 allí, con 8 personas que cantan también a 4 voces. Estamos escuchando 12 voces consecutivamente haciendo ecos triples, y como tenemos varios coros, tenemos policoralidad. La diferencia entre la polifonía es que hay varias voces sonando al mismo tiempo, y eso es también la riqueza de Cererols, porque si Extinción es un rito del siglo XXI donde la tecnología está encima de las tablas, la música de Cererols, como era el rito, como es todavía una misa, tiene una parte de canto llano, es decir, ese hombre, ese salmista que cantaba dies ire, dies ila, todos esos textos, y luego eso no es polifonía. Un tío cantando solo es monodia, una melodía nada más. Cuando hay muchas voces, eso es polifonía. Un coro a 4 voces ya hace polifonía, pero lo que tenemos aquí es un caleidoscopio, es decir, es todavía una vuelta de tuerca más, que es multipolifonía y policoralidad. O sea que tenemos polifonía, multipolifonía, policoralidad, así que
decíamos en la presentación que era una especie como de viaje de LSD. Alguien que viene de Montserrat y ve esto a 3 coros, estarían alucinando, ¿no? Porque alucinamos nosotros cuando nos chocan esas voces en el siglo XXI. Entonces, bueno, imaginaos la complejidad de estas músicas que además nos llegan, porque yo, fíjate que creo que has dicho que quitemos la religiosidad, ¿no? Pero al final, sea religioso o no, la espiritualidad también puede ser no tener una religión. Y cuando ves al hombre solo ante su destino, un salmista cantando solo, y ves abrazándole una humanidad, es decir, policoralidad, varios coros que abrazan, que te llegan por todo el edificio, es una manera también de luchar, uno, Officium Defunctorum, contra los muertos, contra las penas de los que ya no están aquí, como todos habréis perdido a alguien en estos 2 años, y por otro lado, celebrar la victoria de que estás rezando al lado de tu marido, al lado de tu hijo, es decir, que ha habido una victoria y al regreso celebras esa batalla. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto. Y antes de abrir el turno de preguntas, que así no he querido manchar sobre de qué va el espectáculo para que se manchen ellos, ¿no? Que hablen de ese móvil que al parecer es una religión. No he hablado de Marcel Borràs. Espero que alguno de ustedes lo conozcan con su labor, con llevan 20 años trabajando junto a su gran amigo Nao, y él solo también por su cuenta. Y entonces una pregunta también a los dos, a Carlota y a Marcel. Tú que estás sobre todo, Marcel, muy acostumbrado a tener un papel muy preponderante en tus obras, ¿qué ha significado trabajar en una compañía donde el intérprete, el performer, el oficiante, lo que sea, es una parte más de una maquinaria, no hay una jerarquía, es una parte más de la imagen? ¿Qué significa esto? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, a mí me ha tocado hacer muchas cosas en mi vida y me ha tocado salir y decir una frase y volverme a meter en el camerino, y el teatro de por sí es un engranaje constante, tengas un rol importante o menos. O sea, el teatro es, para mí, la gracia del teatro es un grupo de gente que se juntan en un lugar y todos por igual pelean para que salga algo adelante, con lo que en este sentido pues ha sido una experiencia más, no te diría que diferente a otras experiencias que también me ha tocado hacer cosas ya sin texto y tal, pero aquí, no sé, igual la cosa más para mí novedosa ha sido como compartir escena con un grupo de tantos músicos que nunca había tenido la suerte. Y eso ha hecho como que realmente cuando ensayamos en Barcelona, ensayábamos con la música de... ¿Lo puedo decir esto? Sí, lo puedes decir. Vale. De Jordi Savall, puesta en un MP3, ¿vale? Porque los músicos estaban en Madrid y nosotros estábamos en Barcelona, con lo que durante el mes de proceso de creación, las diferentes residencias que hicimos, era ensayar con una música enlatada. Y nosotros ahí en una sala más o menos fea, como muy blanca aparte, como cero, ¿no? Era muy horroroso de ensayar, con unas cámaras y con una pantalla que no se veía bien la imagen. Entonces, bueno, pues te metías el traje de cura, te ponías en un giratorio y decías, hostia, esto no sé muy bien cómo va a quedar. Y claramente cuando llegamos aquí entendí, primero, que Pau y Alex, los dramaturgos y directores, lo tenían clarísimo en su mente y estaban jugando, bueno, y Carlota también, estaban como jugando, pero lo tenían clarísimo, ¿no? El efecto que iba a surgir de la simbiosis, y por otra, pues la experiencia real, por fin, de poder actuarlo con ese grupo de músicos y entender que al final todo formaba parte de que la energía que nos pedían en los ensayos, como una energía calm down, de transiciones, de tal, de no llenar las cosas demasiado para que el público pueda interpretarlo con cada uno a su forma, pues que tenías todo el sentido del mundo con la propuesta musical. Con lo que, no sé, para mí la experiencia ha sido un poco esa, como primero hacer algo muy raro y muy bizarro en una sala de ensayo y de repente que todo tuviera todo el sentido del mundo y desde dentro la experiencia como intérprete es muy gratificante. Bueno, es que claro, yo como he estado dentro fuera, para mí ha sido como, ha ido naciendo y hemos ido haciendo, pero sí que a lo mejor remarcar la idea de la concreción, de lo pequeñito, de la escucha, pero sí, como algo muy mecánico, e intentar buscar la plasticidad de las imágenes.
Y también remarcar lo que decía Marcel, de que el proceso hemos ensayado sin el coro, y lo cual creo que, bueno, quería como decirlo porque... Es un salto de fe, ¿no? Es un salto de fe muy heavy, o sea, poníamos sillas imaginándonos que allí habría el coro, pero claro, son personas, son cuerpos y hasta que no hemos llegado aquí no nos hemos encontrado con ellos, lo cual ha hecho Soufflé, pero podría no haber hecho Soufflé. Y nada, esto, que muy bien. Yo quiero decir una cosa. Yo quiero decir que tú no te imaginabas ni en tu peor o el mejor sueño, vamos a decir, que ibas a bailar hip hop con música renacentista, ¿eh? Bueno, ¿no? Renacentista no, pero también ya he tenido otras experiencias. Pero no como esta, no como No esta. como esta, ¿no? Y luego la otra, que perdonad, que creo que es importante resaltar algo, que es que el coro del Teatro Real ha hecho esto de memoria, como habéis visto. Me parece que es algo, si habláis de salto de fe, esto ha sido algo increíble, poder vivirlo con ellos, poder recorrer juntos el camino y sentir el orgullo, como sentimos ya en cada sesión, de que lo hagan esto de memoria a 12 voces. No sé si os podéis hacer una idea, pero tienen que moverse en un bosque que normalmente tiene 4 árboles para ellos, que son un coro a 4 voces, de repente son 3 bosques con 8 árboles cada bosque, 8 por 3, pues es increíble. O sea, así que bueno, vaya también para ellos también el reconocimiento a ese trabajo constante también. Sí, sí, eso es eso hace que parezca la música venida de un lado que no es humano. Sí. Bueno, pues efectivamente no sé cuánto tiempo tenemos, pero nos podemos dar el gusto, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, que es fértil ¿qué es fértil? ¿El campo? Por Dios, láncense. Buenas noches. Muchísimas gracias por la encrucijada y enhorabuena a todos. Decís que queréis dejar volar la imaginación, conectar, no sabemos de qué va, aunque Javier nos ha hecho un relato. Pero luego es verdad que la parte inicial, que es más dramática tal vez, ¿no? Ahí sí que articuláis unos mensajes muy claros. Y luego a lo mejor la parte más positiva, tal vez no tanto. Entonces, mi pregunta es más, o sea, ¿creéis que nos cuesta menos articular lo dramático, o sea, o expresar el drama? No sé si es también por enganchar, por pinchar. Y en cambio lo positivo, no sé si es por la situación en la que estamos, la pandemia, la guerra, el todo. Y en cambio lo positivo pues lo dejamos más difuso y nos cuesta más animarnos a nosotros mismos. Bueno. Vale. Wow. Si quieres, es que mira en qué mundo estamos. No quiero decir que si el teatro ha de ser el espejo de la realidad, que yo no lo creo, pues aquí deberían estar cayendo bombas y matándose gentes por cruzar una verja, ¿no? una reja. En cualquier caso, yo no creo que sea un espectáculo dramático o negativo. Yo la verdad es que creo que es, y igual pareceré raro, ¿no? Pero creo que es un espectáculo muy positivo. Es decir, creo que es un espectáculo lleno de vida y lleno de esperanza, porque igual la vida y la esperanza no significa crecer, expandirse y ir a más, sino igual es desvanecerse, ir a menos, callar, ocupar un segundo plano y dejar que otra cosa vaya después de nosotros. La parte inicial del espectáculo, ¿no? Te referías a los textos iniciales del espectáculo. Para nosotros era como, bueno, era como una pista, ¿no? Era algo como que entregábamos allí, pero que estaba allí, el espectador tenía esa información en la cabeza y que por tanto creaba simplemente un marco, ¿no? Pero que a partir de ese marco podían desarrollar cada espectador su viaje. Hay una frase muy bonita de Baudrillard que dice algo así como que cualquier descubrimiento, y se refería en este caso cuando descubrieron a la tumba de Ramsés II, es el inicio de su extinción, ¿no? Cualquier cosa que aparece, en ese momento que aparece, es el momento de su caducidad, ¿no? Sabemos que la Mona Lisa, el Guernica y este reloj desaparecerán tarde o temprano, como desapareceré yo.
El tema es igual cómo afrontamos eso, ¿no? Y por eso a mí me parece que es positivo. Para mí pensar que tenemos un hijo que no va a ser de carne y hueso y que nuestro legado va a ser otro, pues también es bonito. No sé si te estoy respondiendo. ¿Te estoy respondiendo? Me gustaría responderte, ¿cuál es tu nombre? Lara. Bueno, gracias por tu pregunta. Desde un punto de vista de la percepción ocurre algo bastante curioso, y es que tenemos un espectáculo que dura 70 minutos, donde hay una primera misa que dura 40, un interludio de 2,5 o 3 minutos, y después otra misa que dura 20. La primera misa, que es la de difuntos, es la más oscura. En los instrumentos, si os habéis fijado, hemos utilizado los más graves, los de registro más grave. Los tiempos son más lentos, los tonos son menores. Eso es la paleta de las emociones. Mapeamos el alma desde un punto de vista oscuro, lóbrego, el dolor, el llanto, y nos recreamos en ella también en los instrumentos. Si os habéis fijado, el flautista tocaba una flauta muy grande, que es una flauta en sol, es un instrumento grave. La violagambista tocaba el instrumento también más grave. Sin embargo, entonces, estamos hablando de que una misa es más larga, el doble que la otra. La velocidad de la alegría también es perceptivamente en lo que estás escuchando, tiene un recorrido mucho más rápido. Los ecos, cuando te bañaban los ecos a 3, eso se agota también. O sea, si tú ves un caleidoscopio, bueno, ¿cuánto puedes aguantar mirando el mismo caleidoscopio sin cambiar? No sé, 5 minutos. Entonces, creo que la velocidad de la tristeza también, como cuando uno procesiona, tiene su propio latido, su propio paso, mucho más lento en la percepción también y en la integración de esas emociones a través de la música en tu cuerpo, ¿no? En lo que sientes. Y la segunda misa ha utilizado el que antes tocaba las flautas, el corneto curvo, que es este instrumento que a veces se hacía con el colmillo de un elefante. La violagambista tocaba esa viola que parece un violín, que se lo pone, es la viola soprano, es la más aguda de la familia de las violas, y no solo incitamos desde los sonidos agudos a la alegría, a la celebración, a la policoralidad, sino que también los ritmos que hay dentro de la música son mucho más ricos, son brillos, oropeles. Lo otro es profundo, lacu, son palabras siempre miserere nobis, son todo, es todo de otra manera. Así que también la velocidad de percepción con la música en el espectáculo es importantísimo. Es difícil hablar de estos temas, pero están ahí y es como una corriente que va por debajo también, mandando como espectadores y como escuchantes información importantísima. Al final no olvidéis que la música es un resonar. Resonar es latir todos al mismo tiempo. Cuando nosotros latimos en menor y en lento, vosotros también, y si os excitamos no solo con policoralidad, sino con tonos mayores, con tonos alegres, con ritmos rápidos, también vuestro corazón se os acelera hasta que baila uno Renacimiento con palomitas lloviéndole encima. Gracias. Aquí delante tenemos. Gracias, Irene. Bueno, vaya por delante agradecimiento por esta experiencia, por el viaje, al final en muchos sentidos, ¿no? Me gustaría recoger algunas de las palabras que habéis soltado, bueno, que habéis dicho, porque si al final una de las funciones de la liturgia, en cierto sentido, es la transfiguración, la transmutación de un milagro, ¿no? Sea espiritual, sea de una religiosidad que sea, ¿vale? Si bien no pregunto por el significado, entiendo que parte de la persona que realiza el rito, cuya función es generar esa magia, ¿no? Conseguir ese milagro, siempre va a entender ese milagro de una forma. Entonces, aunque no os estoy preguntando por el significado, sí me gustaría, dado que habéis hecho una resignificación, que es un poco también lo que habéis comentado, ¿no? Que queréis dejar las miguitas para que luego cada uno monte un poco su propia película, enlace los distintos significados que tenga, dependiendo de su bagaje. Me gustaría conocer vuestro punto de vista como, al final, oficiantes de ese rito. ¿Cuál creéis que ha sido el milagro que un poco habéis transfigurado con todo este rito que nos habéis presentado?
Muchas gracias. No sé. Bueno, claro, milagro no te lo puedo decir porque entonces ya te cierro el significado y ya no se pierde la magia del sentido. No, claro, yo ya tengo mi visión, pero sí me gustaría, al final, yo como oyente, entiendo que hay muchas cosas de las que no voy a poder participar, mientras que vosotros como oficiantes de ese rito, ¿no? Entiendo que me gustaría simplemente conocer vuestro punto de vista. Pero yo creo que en el espectáculo ya damos las pistas, o sea, realmente el punto de partida de las 3 líneas, digamos, argumentales es una pista para que tú empieces a desarrollar. Porque si no entiendo, o sea, ¿a qué te refieres a milagro entonces? Si no es un significado. O sea, no entiendo entonces qué es lo que necesitas saber. Quizá una liturgia al final consiste en transmutar un milagro, ¿vale? O por lo menos es como, quizá, o como yo lo entiendo, ¿no? Entonces sí me gustaría, vosotros como dramaturgos, como la parte que ha creado, ¿no? Ese milagro, ¿cuál es? No el significado, es que quizá no me estoy explicando bien. Claro, no sé, Alex, tú puedes ayudar, porque yo no sé cómo ayudar. Pues no lo sé. Muchas gracias. Sí, es preguntarnos, en nuestras conversaciones que teníamos con dramaturgia, que han durado 1 año y medio, era hacernos preguntarnos de ¿existe un alma? Preguntarle a una inteligencia artificial, ¿existe un alma? ¿Y este alma dónde está? Preguntarnos si cada vez que hacemos un agujero en la tierra para sacar un trozo de piedra, estamos sacando un beneficio o estamos creando un daño. Si cada vez que descubrimos una selva, y esta selva puede estar aquí dentro, la estamos perturbando o la estamos examinando con los ojos atentos de un niño como quien descubre pues, juguetes nuevos, ¿no? Es decir, era como una idea de intentar descubrir, arañar, entrar sin romper, ¿no? Sabiendo que cada vez que hacemos una incisión a algo, pues lo estamos rompiendo, ¿no? Cada vez que miramos al gato de Schrödinger, pues nos lo vamos a cargar, ¿no? Y que cada vez que nos preguntamos qué es el alma, pues vamos a tener más preguntas que respuestas. Y ese era, digamos, nuestro magma, ¿no? Yo, en honor a Pau Palacios, que no está hoy con nosotros y después de muchas conversaciones también, en la religión, por supuesto que está el milagro de la transfiguración o el vino que es sangre, el pan que es cuerpo. El milagro grande de la religión es la vida eterna, que es la eterna promesa, por lo menos en la religión católica. El milagro que sucede aquí, en este espectáculo postmoderno, si la religión antes es ahora la tecnología, el milagro es la vida eterna en un disco duro, que está también expresado en la propia dramaturgia. Al principio vamos a ser biónicos, nos van a poner un brazo biónico, luego vamos a ser solo una cabeza con un todo eléctrico, todo lo demás, y en determinado momento tu tataranieto tendrá tu archivo con tu alma en su estantería o en su nube, en el planeta que vivan. Entonces, yo pienso que cuando hemos hablado ese paralelismo de antes religión, hoy tecnología, antes Marcel levantaba el teléfono móvil, antes era el cuerpo de Cristo, ahora es la nueva religión de la pantalla. Pienso que es eso, ¿no? La vida eterna, antes en el cielo, ahora en una nube. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta allí, sí. Muchas gracias, buenas noches. A mí me genera mucha intriga que el hecho de la obra se llama Extinción y bueno, habéis comentado, creo que fue Javier, que sentía que tenía un tono más feliz o más positivo que uno más negativo. Sin embargo, lo que he notado es que en esa positividad, en esa parte final de la misa más breve, aunque sí es cierto la música acompaña y es muy positiva y muy elevadora, la significación y quizás las pistas que se dejan con mucha ironía pues presentan una visión
bastante apocalíptica y terrorífica. Entonces, no sé si quizás siendo el final de la obra y llamándose extinción, el adjetivo de positivo, ¿cómo lo interpretas o cómo lo adhieres dentro de este final tan irónico y a la vez tan bonito realmente? La pregunta va dirigida a mí. Vale. Sí, en general, es que creo que fue justo... Es que yo creo que los símbolos hablan por sí mismos, ¿no? Es decir, es una fiesta, es una celebración, es una misa celebratoria de una batalla. Toma ya, vamos a hacer una misa para celebrar una batalla. Estuvo escrita con este propósito y nuestras celebraciones siempre son con palomitas, ¿no? Con esas explosiones. Y en el fondo una palomita, si te fijas, es nada, es algo que ha explotado y queda su residuo, que es casi aire, ¿no? Que es vacío. Pues casi es como una celebración de este aire hinchado. Y es como si nuestra alma, si hubiera existido, yo no soy muy poco religioso y creo poco en la trascendencia de una vida eterna y demás, pero me gusta pensar que ese alma, que como sabéis viene de la palabra aire, por eso cuando estornudamos, ¿no? Y siempre decimos salud, o Jesús, los cristianos se lo apropiaron simplemente para decir que tu alma vuelva, salud para que tu alma vuelva, Jesús para que tu alma vuelva en ti, pues ese aire igual ahora se ha transmutado en un aire hinchado, ¿no? Como el de Marcel cuando se hinchaba como una palomita, ¿no? Es como, yo mismo tengo esta sensación de que me estoy hinchando, ¿sabes? De que cada vez tengo más cosas y cada vez se me disparan o me muestran más necesidades que simplemente me hinchan, pero que no me llenan. Pues igual es una celebración sobre este aire, sobre este vacío. Y no sé si eso es positivo o eso es negativo, pero igual no hace falta, ¿no? Ser tan claros sobre qué es positivo, sobre qué es negativo, como decía Lara, sabemos tu nombre ya, sino quiere decir que jugar entre los terrenos que no son claros creo que también es bonito, ¿no? Creo que nos dejan a nosotros poder transitar más. Hola, buenas noches. Bueno, primero me ha parecido un espectáculo como transdisciplinar increíble. Y os quería preguntar un poco porque me ha parecido una mezcla muy interesante de lo analógico con lo digital. Entonces, a la hora de crear, ¿cómo os planteáis vosotros todo lo analógico, la corporalidad, ¿no? Que es como muy fuerte, y toda la parte digital de la imagen y todo eso? O sea, ¿pensáis lo analógico y lo enriquecéis con lo, o sea, ¿cómo lo hiláis, cómo lo mezcláis? Y por experiencia, este es un vicio, tengo que contestar. Sí. Son auténticos artesanos. O sea, ellos se han formado y han crecido en la artesanía. Son expertos en el blue tack, en la maderita, en el cartón pluma, en el cúter. Son auténticos artesanos, lo digo por experiencia. O sea, que todo es muy... Aunque sus espectáculos se llamen multitecni, churri, virtua, no sé cuántos, todo parte desde la materia. O sea, su punto de partida siempre es la materia, siempre es el juego con la materia, con el... Era un vicio responder esto, lo necesitaba, perdón. Pero también es indisociable, es decir, cuando estamos creando un espectáculo y sí que estamos con las maderitas, el cúter, yo estudié diseño industrial y estas cosas, pero es como indisociable. A mí me gusta mucho dar el ejemplo del vaso de agua o del café, ¿no? Que es el famoso dispositivo que nos enseñaron los franceses cuando fuimos allí de residencia, que en el fondo cuando tú pides un café o agua, estás pidiendo una taza, es decir, que es un continente, pero también con un contenido, pero también con una manera de beber, pero también cuando dices estoy haciendo un café significa que estás relacionándote de una manera, con un tiempo concreto. Y esto, el café, la botella de agua, un vaso de agua, es como un dispositivo, ¿no? Es como algo donde no puedes disociar el continente y el contenido, la forma y su función.
Y nosotros pues trabajamos igual. Es imposible para nosotros ponernos a crear y pensar y no pensar en el resultado y en pensar en cómo lo haremos. Es como va todo, es una máquina que va junta. Y es una máquina además que es muy difícil de poner en marcha. Es enormemente, tú lo sabes, Pablo, enormemente difícil y frustrante de poner en marcha. El primer día de ensayo de una residencia es el día del caos, del aburrimiento, del pensar que nada va a funcionar, de que esto no tiene absolutamente ningún sentido, y de repente ese ordenador que lo lleva David, que no sé dónde está David, pero es el genio de la compañía, ese ordenador que lleva David, estas cámaras con las configuraciones, con estos cables y estas ondas que siempre fallan, clac, y los actores, los performance, los objetos, los cúters, las maderitas, clac, encaja. Y te encaja a veces 3 segundos, ¿sabes? Y luego lo pierdes todo. Pero esos 3 segundos dices, mira, ya me puedo ir a casa con algo. Pero en todo caso es algo que se piensa mucho con antelación y se va a sala con todo el material muy, muy, muy pensado y muy elaborado. En sala de ensayo hay investigación poca o casi nada. Es simplemente sabes que tienes esos elementos y que tienes unas horas concretas para jugar con esos elementos, pero buscando algo muy concreto. Gracias. A ti. Pues una coda, Javier, antes de dar la palabra a Juan. Pues que no dejéis de ir al teatro, aunque no sepáis de qué va la obra. Y oye, ¿por qué no decirlo también en un templo del teatro? También a los conciertos, porque en los conciertos también hay teatro, en los conciertos también hay espiritualidad, y habéis sido muy valientes de venir a algo que no teníais ni idea de qué iba. Así que nada, enhorabuena, y es un placer ya compartir cultura también con la cara afuera, y un honor también haber estado compartiendo con vosotros este rato y con la creación que hemos compartido. Así que nada, muchas gracias a todos. Sí, creo que ha sido un encuentro enormemente valioso en que hemos aprendido mucho. Yo desde luego he aprendido mucho. Muchas gracias, Pablo, por conducir esta conversación en que hemos sabido del modo de trabajar de estos importantes creadores, de Marcel, que se desvaneció, se ha transmutado, de Carlota, de Javier, de Alex, de todos los que estaban detrás, y desde luego de ese genial monje benedictino del siglo XVII, Cererols, de quien probablemente algunos hasta hace unos días no podíamos no conocíamos ni siquiera el nombre, y que nos ha dado esta maravillosa ocasión para reunirnos. Antes se hablaba sobre las luces y las sombras que pueda haber en lo positivo y lo negativo de este espectáculo, y en todo caso lo que es indiscutible es que Cererols hace cientos de años nos entregó una ocasión para celebrar la vida, la belleza y para reunirnos, y eso ya es muy, muy importante, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas, y buenas noches. Gracias.